El Chigüire bipolar recibirá el premio Hubble 2017 por la disidencia creativa el próximo 24 de mayo en Oslo, Noruega. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿De qué se trata el Chigüire bipolar? ¿Quiénes son? ¿Y cómo es que reciben un reconocimiento que, según la descripción del premio, honra la valentía y el ingenio que desenmascaran la mentira de una dictadura? Hoy nos acompañan Juan Andrés Rabel y Osvaldo Graziani, fundadores de Chigüire bipolar. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Primero que todo, felicitaciones. Tengo que darles a ustedes, pero comencemos por decir también que ustedes son los creadores de esta serie satírica Isla Presidencial, donde varios presidentes latinoamericanos pues estaban atrapados en una isla y que recibió, por cierto, hay que decirlo también, más de 50 millones de visitas. Pero ¿qué es Chigüire bipolar? El Chigüire bipolar es un colectivo creativo que está detrás de una página que hace sátira política y periodismo al mismo tiempo. Básicamente lo que hacemos son noticias falsas en serio, pero asumiéndolo. Las noticias falsas que están muy de moda en este momento nosotros las hacemos como un trabajo serio, en el sentido que decimos las cosas que están pasando y comentamos la actualidad a través de la sátira y a través del humor, ¿no? ¿Qué tan difícil es hacer eso en estos tiempos? Estaba viendo, por ejemplo, su página en Instagram, Chigüire bipolar, también en Twitter. Dan muchas noticias de lo que está pasando en Venezuela. Es un momento crítico. ¿Cómo hacen para encontrarle la sátira, el humor? Sí, definitivamente es un tema que genera mucho debate interno, sobre todo en estos momentos, porque en términos generales Venezuela es un país que da para muchísimo humor, no solo por las cosas que suceden, sino porque a la audiencia le gusta reírse y usarla... Por la idiosincrasia. Por la idiosincrasia, pero hay ciertos momentos, como lo que está pasando ahorita, donde definitivamente no es que dejamos de hacerlo, porque sentimos que es necesario y nuestro objetivo sigue siendo el mismo, pero nos tomamos mucho más en serio la conversación en serio detrás del chiste o el comentario humorístico o satírico que vamos a hacer. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso siempre inicia con una noticia real, algo que esté sucediendo, y esa noticia es discutida por el grupo creativo, sea por WhatsApp, sea por email, sea presencial, y de esa conversación, que es muy larga, sobre los aspectos serios de la noticia o los aspectos serios que queremos resaltar de lo que está sucediendo, se empiezan a definir como tendencias y mira, si nos vamos por aquí, ¿qué tal si hacemos esto? Entonces, básicamente, sí, es un proceso donde todo el mundo colabora y al final se decide, bueno, esta es la mejor idea y se redacta. Y la Isla Presidencial salió de Chigüire bipolar. Básicamente son hermanos que se crearon en paralelo, o sea, pero cuando ya terminamos el primer episodio de Isla, porque es un proceso mucho más complicado, es animación, ya el Chigüire existía y tenía ya una buena audiencia, entonces por supuesto usamos el Chigüire como plataforma para estrenar la serie y eso fue como una relación perfecta y hizo que los dos se beneficiaran de esa... Ambos son resultados del desempleo, porque nosotros estábamos haciendo una serie en Sony Entertainment Television que se llamaba Nada que Ver, una serie animada, y cuando la cancelan justamente por cuestiones de que nos metimos muy fuerte con la política, nosotros quedamos, bueno, como se dice en Venezuela, picados, de hacer más humor político, de hacer más sátira. Entonces, de ahí nacen justamente los dos proyectos, Isla Presidencial y el Chigüire bipolar, que es como si es una terapia grupal de creativos obsesionados con la política. El Chigüire, por supuesto, responde un poco más o bastante más a Venezuela, a lo que está pasando ahí. Está hecho para venezolanos, no solo, o sea... De hecho, el nombre Chigüire, hay mucha gente que no sabe qué es un chigüire. Preguntando qué es un chigüire. Entonces, aunque hay muchas cosas que alguien no venezolano puede entrar y entender, definitivamente está hecho para hablar de lo que está pasando específicamente. A diferencia de Isla Presidencial. Isla Presidencial es más regional, habla de lo que está pasando en toda América Latina e incluso América en general. Ahora, este premio es una representación de una diosa de la democracia, una estatua que se construyó durante las protestas de la plaza de Tiananmen, Beijing, en 1989, que además fue destruida después por el gobierno, pero representa la democracia, la libertad. Por eso hay réplicas de esta estatua en Hong Kong y en Washington. Como venezolanos, esas dos palabras que representan democracia y libertad, que ahora les van a dar un premio justamente que tiene esa estatuilla que representa esos valores. Es una sensación agridulce en este momento, porque estamos contentos por el premio, sentimos que hemos hecho muchos esfuerzos por lograr cosas como esta y por hacer como una de las cosas que dice el premio que me gusta mucho, que se llama disidencia creativa. Que básicamente lo que nosotros hacemos es estar en contra del poderoso, sea quien sea, y hacerlo de una forma creativa. Para nosotros nos honra tener este premio, pero al mismo tiempo es extraño celebrar algo en este momento, porque lo que está pasando en Venezuela
en este momento no es normal. Exacto. No es normal. Y lo utilizaremos iremos a Noruega a hablar de lo que está pasando y lo usaremos como un megáfono para exponer un poco lo que está pasando y actualizar a audiencia que no es internacional, en que de repente pueden interpretar que es lo mismo que estaba pasando en Venezuela hace 10 años y realmente no lo es. Entonces usaremos un poco esta oportunidad para hablar de eso, ¿no? Definitivamente. Con este trabajo, que tú mismo lo estabas comentando también anteriormente, que por ese trabajo político quizás se quedaron desempleados en un momento y utilizaron entonces después esa creatividad para seguir progresando, para seguir creciendo. ¿En algún momento recibieron amenazas? Sí. Bueno, siempre llegan por caminos verdes uno que otro comentario de alguien que molestábamos cuando, por ejemplo, cuando murió el expresidente Chávez, había un ambiente muy tenso y había muy poco sentido del humor del lado del oficialismo. Claro. Nosotros hemos recibido compañías, empresas privadas nos han regañado por usar logos, nos han regañado, también nos ha pasado que la oposición, por sentirse más cercana a nosotros, nos ha dicho, oye, vale, hasta la mamá de un político muy famoso me dijo, oye, ustedes sí le dan duro a mi hijo, de verdad. Ese es el punto, porque no es de un lado nada más, es sencillamente hacer una sátira de lo que esté pasando. Es quien está cometiendo el error. Es quien esté cometiendo el error. El humor para nosotros no es de un lado o del otro, es tratar de señalar lo absurdo venga de donde venga. Definitivamente el chavismo se ha encargado de casi que ocupar todo ese espacio, pero definitivamente no son los únicos y cuando hay absurdo del otro lado también podemos hacer un chiste de error. Y hablando de chistes que puede ser de cualquier tipo, por supuesto aquí en Instagram, por ejemplo en Chigüire Bipolar, hay mucho de lo que tiene que ver con Venezuela, pero yo creo que pudiera apelar perfectamente al público internacional. Y dice, Luis Fonsi, el hambre me hizo cantar reggaetón. Por ejemplo. Es nuestra revista dominical donde nos delastramos un poquito, un ratico de la política y comentamos temas de entretenimiento. Exactamente, y sin embargo también entonces tienen cosas como esta joven opositor, presencia, como su estado de ánimo pesimista golpea al optimista. Esta es una lucha interna que realmente creo que están pasando muchos venezolanos. Días hay mucha mezcla de esperanza con frustración y de creer que las cosas van a cambiar y con momentos donde se cree que no hay salida, entonces definitivamente hay un manejo ahí de emociones muy fuerte. Sin embargo, y eso es muy interesante también porque nosotros nos metemos con la oposición, nos metemos muchísimo con el gobierno, sobre todo con el gobierno, pero también hacemos mucho análisis de nosotros mismos, de nuestra cómo el venezolano se comporta, claro, las angustias que uno está viviendo. El tema que estamos hablando de la migración de gente, exactamente, eso lo hemos tocado muchísimo. Recuerdo una noticia que dice que amigos van a despedida del único que se queda en Venezuela. O sea, básicamente se van todos los amigos. Exactamente, lamentablemente. Y es una triste realidad, pero pues bueno, es buscarle son esas cosas, sí, ese cambio, ¿no? Ese punto, esa parte de sátira, ese humor, que aunque puede ser negro, es una realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Felicitaciones por ese premio a Juan Andrés Rabel y Osvaldo Graciani, fundadores de Chigüire Bipolar. Buen viaje y éxito. Gracias.